Los haikus son composiciones poéticas muy breves, de 3 versos cortos. La estructura métrica habitual es la de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Luna de agosto. Hasta el portón irrumpe la marejada. Luna de agosto. Hasta el portón irrumpe la marejada. El secreto del haiku está en la observación detenida de la realidad que nos rodea. Los haikus son como breves relámpagos de lucidez, visiones repentinas del poeta que iluminan una parte de la vida. Pero eso se hace mostrando un pequeño detalle, sobre todo visual, que representa un sentimiento mucho más hondo. Lo que está arriba es como lo que está abajo, dice una de las 7 leyes herméticas de Hermes Trismegisto, la de la correspondencia. Y del mismo modo, lo pequeño no es sino un reflejo de lo grande. Para el propio poeta Basho, el fondo del haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Tras la aparente sencillez del haiku se oculta una intensidad sorprendente. En sus orígenes, antes del siglo XVII, eran composiciones más largas y de tono humorístico, el haikai no renga, pero a partir de Basho se trasciende el límite de lo burlesco, expresando una experiencia espiritual más allá de las palabras. Y desde Shiki, ya en el siglo XX prácticamente, se reconoce solo el valor poético del primer versículo, las 17 primeras sílabas, convertido ya definitivamente en haiku. Existen microgéneros en la literatura en cuanto a su extensión, no en cuanto a su importancia literaria, y uno de los más antiguos es el haiku japonés. El más moderno probablemente es la greguería, creada por Ramón Gómez de la Serna en el primer tercio del siglo XX. Ambos tienen en común no solo su brevedad, sino también el desesperado intento de huir de lo trascendental, de lo filosófico y de lo abstracto. Tanto en los haikus como en las greguerías hay reflexiones filosóficas, pero no se hacen directamente, como en la máxima del pensamiento, sino por el camino de la metáfora, el microcosmos y la analogía. El haiku forma parte de la educación japonesa, de su identidad y de su concepción filosófica. Hasta la emperatriz del Japón debe ser educada en la construcción de haikus para favorecer su crecimiento espiritual. El haiku, de algún modo, sigue siendo el comienzo de un poema más largo. Dado que la continuación no existe, no ha sido escrita, debe ser el lector el que elabore o imagine el final y su significado a partir de esas primeras 17 sílabas. Escucha estos haikus escritos por distintos autores clásicos de Japón. Si come trigo, de amor debe estar flaca la gata. Muévete, tumba, que mis gemidos son viento de otoño. Hay mariposas por donde van las niñas, detrás, delante. El sauce verde pinta cejas al mar sobre la frente. Todos los años sufro distinto al ver irse la primavera. Primer amor, se arriman al farol cara con cara. Veo luciérnagas y cuando digo mira, estoy yo solo. Todos los clavos de la caja de clavos están torcidos. De no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. No hay que ser japonés o un experto en filosofía zen para escribir haikus. También en lengua española hay tradición de haikus. Machado, Borges, Valle Inclán, Octavio Paz y muchos otros han escrito haikus. Basta con captar la esencia de la construcción del haiku y asociar 2 ideas. Una será el concepto abstracto, soledad, la vejez, la alegría, el remordimiento, y la otra una imagen visual que la concreta. Una calle vacía, un árbol seco, mariposas aleteando, la sombra de nuestro cuerpo. Exteriormente, en el haiku solo aparece la imagen visual, concreta, tangible y fotografiable.
Su referente abstracto se debe formar en la mente del lector. La analogía aquí funciona no solo entre dos mundos, uno concreto y otro abstracto, sino que además se elabora con el concurso de al menos dos personas distintas, el escritor y el lector. No es una adivinanza, sino un detonante para la reflexión. Ahora te toca a ti. Escribe 10 haikus o más. Respeta las normas de 17 sílabas repartidas en 3 versos: 5, 7, 5. Aunque la mayoría de los publicados se refieren a paisajes de la naturaleza, nada te impide hacerlo sobre lugares urbanos más cercanos a nuestro mundo. En un verdadero haiku el asunto es siempre emotivo, teñido de una cierta melancolía y desde luego alejado de las pretensiones intelectuales. Y luego, en cada instante que tengas libre durante la próxima semana, haz que se te escape alguno más sobre el papel. Date ese gustazo, nadie te está mirando. ¡Ánimo! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!